Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Y este miércoles en la sección Cultura de Cine, donde repasamos cuestiones relacionadas con el séptimo arte, vamos a hablar de uno de los grandes iconos del mundo del cine y sobre todo que no ha dejado de tener vigencia a lo largo de este tiempo. Incluso, bueno, pues es un personaje también complejo en su personalidad, pero con una carrera que no fue muy larga debido a que murió joven y que por otro lado, pues justamente este año se cumple el centenario de su nacimiento. Luis Alberto Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. François, pero no soy yo el del centenario, ¿eh? No, por supuesto. No soy yo. De todas maneras, estábamos un poco jugando con nuestros oyentes para que adivinaran cuál es esa persona, ¿no? A ver, icono del mundo del cine, una carrera corta porque murió joven. Por otro lado, rubia explosiva, sí. ¿Quién puede ser? Pues Marilyn Monroe, exactamente, ¿no? Que nació un 1 de junio de 1926, ¿no? Efectivamente, y murió el 5 de agosto de 1962, como tú has dicho, muy joven, a los 36 años. Uh-huh. Tuvo una infancia muy difícil, vivió en varias casas de acogida, sufrió abusos sexuales de pequeña y lo más cercano a una madre que tuvo fue una de las mujeres de las casas donde vivió, y entonces eso la marcó durante toda su vida. Uh-huh. Tuvo problemas podríamos decir, psíquicos, problemas de adicciones, y nunca llegó a despegar como nos hubiera gustado a todos, y me imagino que a ella también. Incluso ahora últimamente se están haciendo varios documentales, y yo en alguno de ellos he visto alguno, porque la muerte no fue un suicidio, como se dijo y se diagnosticó en su primer momento. Alguien puso ahí unas pastillas y alguien dice que alguien hizo algo, uh-huh, como decía el del chiste, pero no han demostrado ni se ha demostrado nada más, claro. Uh-huh. De cualquier manera, Marilyn Monroe, bueno, era una de esas imágenes icónicas porque era como muy identificable. Además, bueno, aunque ya había habido otras rubias platinos en el mundo del cine anteriormente, digamos que ella fue de la gran imagen, ¿no?, de ese estereotipo. Pero otro lado también, y justamente yo creo que por eso sigue vigente, bueno, pues tenía una personalidad curiosa, compleja, una mujer que bueno, pues dio muchos titulares en su momento, y también tuvo 33 películas. Como decimos, no fue muy larga su carrera, y además no es que fuera un acceso al cine fulgurante de estas de primera película éxito total, sino que había, antes de llegar a su gran éxito primero, había intervenido en otras películas. Efectivamente, en los años 40, a finales, aparece en varias películas, incluso sin acreditar como actriz, y siendo la primera más conocida de todas ellas, Las chicas del coro, de 1948. Pero fue en el año siguiente, 1949, cuando los hermanos Marx la contratan para Amor en conserva, y ahí sí, ahí ya se puede decir que empezó a ser conocida, y su fulgurante carrera pues empezó a despegar desde ese momento. Uh-huh. Y ya en los años 50 pues también aparecen diferentes títulos, por ejemplo, siendo los más conocidos La jungla de asfalto, de John Huston. Aquí tenía un pequeño papel. Es una película de atracos. Luego Eva al desnudo, de Joseph L. Mankiewicz, junto a dos grandes artistas, dos grandes divas del cine, como fueron Bette Davis y Anne Baxter. Uh-huh. Aquí nos hablan sobre los entresijos del teatro, de cómo una actriz que es un poco trepa, pues intenta eclipsar a una diva para coger y para quedarse, como si dijéramos, en su puesto y poder destronarla. Una película interesante en la que también Marilyn pues hizo un pequeño papel. Uh-huh. Justamente en estos días, según nos ha comentado nuestra técnico y también tú, bueno, pues estamos encontrando películas suyas, ¿no?, en televisión por celebrar este centenario de su nacimiento. Por ejemplo, el otro día me encontré a mis padres volviendo a ver Niágara, que es otra de sus grandes películas, y ya con un papel un poco más importante dentro del filme. Yo también la vi el otro día. De repente pues estaba poniendo Niágara y me quedé a verla. Es una película del año 1953 que es un drama ambientado en las famosas cataratas. Está interpretado junto a Joseph Cotten y Jim Peters. Está dirigida por Henry Hathaway. Entonces, desde este momento pues ya comienza una serie de películas que todos recordamos a partir del año 53, 54, que casi no paraba de hacer una película por año. Incluso algún año hizo, creo que 2.
Por ejemplo, Los caballeros las prefieren rubias, que la pusieron ayer en la segunda cadena de televisión, la pusieron dirigida por Howard Hughes, y aquí está junto a Jane Russell, una deliciosa comedia en la que dos amigas, una rubia y otra morena, se quieren casarse, pues buscar un hombre que sea millonario para poder casarse con él y salir de la pobreza en que están viviendo. Una divertida comedia. También otra que hizo algo parecido fue Cómo casarse con un millonario, de Jan Negulescu, con Betty Grable y Lauren Bacall. Después nos podemos ir a Luces de Candilejas, de Walter Lang, con Ethel Merman y Donald O'Connor. Donald O'Connor, recordemos que es el partener de Gene Kelly en Cantando bajo la lluvia, y está ambientada esta última película, la de Luces de Candilejas, en el mundo de la farándula, de una familia de artistas en la que un hombre se enamora de una chica del guardarropa, una película curiosa. Bueno, y siguiendo con la filmografía de Marilyn Monroe, también tenemos, bueno, sobre todo comedias y también algún thriller, como por ejemplo, pues el caso de La jungla de asfalto o Niágara. Pero, por ejemplo, en Río sin retorno probó el tema de los western, que en cierto modo pues también, sí, aunque no es un western como tal, pero sí que transcurre en el lejano oeste. No, efectivamente. Está dirigida por Otto Preminger y protagonizada junto a Robert Mitchum. Como dices tú, es una película del oeste donde interpreta a una cantante de salón que debe cuidar al hijo de un vaquero, porque el que interpreta a Robert Mitchum. Es una película curiosa y que, como vemos, ella, aunque como tú dices, ha hecho todo, casi todo comedia y desenfadada, también musical, pero también tocó el tema del oeste para no dejar nada. Y bueno, como decimos, la filmografía de Marilyn Monroe está llena de películas y de momentos icónicos, ¿no? De esos que se siguen repitiendo y que incluso se van adaptando a los nuevos tiempos por parte de nuevos artistas. Es el caso, por ejemplo, de La tentación vive arriba, de Billy Wilder, en la que tenía una de esas escenas que todos recordamos cuando la hemos visto en cine. Pues sí, ahí trabajó junto a Tony Well. El argumento es de un Rodríguez. Esa es una palabra típica española que yo creo que todo el mundo, sobre todo los más mayores, la conocen. Pues un Rodríguez se queda trabajando en la ciudad de verano, ya que su familia se ha ido a la playa, y entonces conoce a su vecina, que resulta que es una joven ingenua y despampanante. Qué casualidad que la vecina es Marilyn Monroe, y entonces es una película pues donde todo te hace verla con una sonrisa en la boca. Todo es divertido, todo es agradable. Y te tengo que contar una anécdota curiosa, que recordemos que esta película es donde Marilyn pasa por encima de los respiraderos del metro, y cuando pasa el metro, el aire que despide la hace que su falda se eleve, dejando al aire pues su ropa interior, ver sus piernas. Bueno, pues esa escena se rodó. Recordemos también que es un vestido blanco, como tú has dicho, una foto icónica que todo el mundo yo creo que la recordamos cuando hablamos de esta película o de Marilyn. Se rodó esa escena a las 3 o las 4 de la mañana, porque no quería el director Billy Wilder que hubiera mucho público. Pues aún así, en la escena había más de 500 personas, más de 1.500 personas viendo cómo se rodaba esa escena. Y según dicen las crónicas, el 99,9% eran hombres. No había ninguna mujer viendo esa escena. Y como tuvieron que repetirla varias veces, pues ahí estuvieron hasta, no sé, 2-3 horas. Y entonces, pues es una cosa curiosa que ha salido en los canales de los rodajes, cómo se rodó esa escena y cómo tenía tanto público. Yo creo que más que ninguna en ninguna de las películas que se hayan rodado. Sí, la verdad es que uno de los momentos icónicos, y vamos, debió ser una cosa espectacular. De hecho, yo creo que ese tipo de momentos en el cine ya prácticamente tampoco se han hecho. Yo no sé, que recuerde ahora El Diablo Viste de Prada 2, que también en el rodaje se hizo en Nueva York y tal, y bueno, se filtraron imágenes de cuando se rodaba en la propia Nueva York y estaba rodeado de gente, con lo cual pocas veces, ¿no? Las estrellas ya generan tanto interés. Yo creo que 1.500 personas es que no lo
no he buscado el dato, que se puede buscar, a lo mejor luego me llevo una sorpresa, pero yo creo que 1.500 personas es casi imposible que haya de espectadores, de extras, sí. Recuerda las películas que se han rodado aquí en Colmenar Viejo, como las de Romanos, que hemos hablado alguna vez, en la dehesa, pues sí, ahí había extras para hacer de soldados romanos y había más de 1.000 extras. Entonces, pero no, como espectadores ahí en un rincón de la calle o del set, no recuerdo ninguna. Bueno, continuando con las películas de Marilyn Monroe, también tenemos que hablar de Bus Stop, que es de 1956. Aquí, efectivamente, esta no es comedia, no es una rubia desenfadada, sino que es un drama en el que Joshua Logan dirige a Marilyn junto a Don Murray. Trata sobre un inocente vaquero que solo quiere casarse y formar a su familia, pero se enamora de una cantante. ¿Y quién es la cantante? Marilyn Monroe. Ella solo quiere triunfar en Hollywood. Entonces, ahí vemos que el título es la parada del autobús donde ocurre la mayoría de toda trama, y donde uno quiere casarse, la otra no quiere casarse, todo lo que ocurre en esa escena. Y según también cuentan las historias del rodaje, fue bastante duro porque Murray no estaba acostumbrado al cine, él era actor de teatro, y además le imponía mucho estar al lado de Marilyn Monroe. Entonces, algunas veces se le nota un poco tenso, un poco quizá no tan suelto como estaba ella en la mayoría de sus películas. Entonces, ahí es lo que cuentan las crónicas de ese rodaje, antes de llegar a una famosísima que es mi preferida de hoy, claro. Una preferida que también es otra de esas grandes películas del cine que siempre están entre las 100 mejores de todo el cine mundial, además también con Billy Wilder de nuevo. Sí, es una película deliciosa y, como tú dices, es con faldas y a lo loco, con Tony Curtis y Jack Lemmon. Entonces es una película que yo creo que todos la hemos visto. Bueno, yo ya la he visto no sé cuántas veces, un montón, y la suelo ver casi siempre. Claro, igual que te pasa a ti. Tengo también el DVD de la película. Bueno, es que es una cosa que te llena de alegría, la ves. Lo que pasa que hay que comentar otras curiosidades que decía la gente de cuando el rodaje. Ella no le gustaba esa película porque no quería hacer otra vez, por enésima vez, el papel de rubia tonta. Entonces, ella dijo una vez, ¿cómo no podía saber que eran dos hombres, las dos compañeras de la orquesta, Jack Lemmon y Tony Curtis, que estaban junto a ella? Pero bueno, al final, menos mal que hizo la película y salió perfecta, nos hemos divertido todos y seguiré divirtiendo a muchísimas generaciones después de nosotros, porque para mí es una de las películas, por supuesto, icónica de ella e icónica de la historia del cine. Bueno, también el rodaje parece ser que tuvo sus problemas, ¿no? Porque la pobre Marilyn, que ya en ese momento, entre la inseguridad que tenía en sí misma y que le habían generado, bueno, pues esas relaciones fallidas, ¿no? En su tiempo, más luego... total, que llegaba al rodaje y muchas veces no se sabía digamos, sí, el guión suyo, ¿no? Tenía que estar repitiéndolo todas veces. Y una de las declaraciones más raras que hemos encontrado en toda la vida, que es que Tony Curtis llegó a decir que besar a Marilyn Monroe era como besar a Hitler, una cosa así como tal, que uno no se puede imaginar. Una cosa, claro, que luego en la película queda perfecto, pero fíjate cómo es, cómo son las declaraciones de los actores, de las actrices, que claro, ellos están actuando y lo hacen tan bien que a lo mejor no nos damos cuenta de que están un poco incómodos, o sea que... Bueno, continuando con las películas de Marilyn Monroe, ya estamos prácticamente en dos últimas que queremos un poco recordar en su filmografía. Hablemos del multimillonario de Josh Cukor, porque hay que decir que esta mujer, Monroe, bueno, fue dirigida por importantes directores, Billy Wilder, Otto Preminger, también tenemos John Huston, Mankiewicz y en este caso Josh Cukor. Por supuesto. Aquí trabaja junto a Yves Montand, el actor francés, que hace de millonario que se enamora de una estrella de Broadway, Marilyn, y para acercarse a ella no se le ocurre otra cosa que contratar a Bing Crosby y Gene Kelly, pero Bing Crosby y Gene Kelly reales, es decir, que actúan en la película como ellos mismos, no son, por ejemplo, maestros de baile o maestros de canto, no, hacen de ellos mismos. Una curiosidad para que le instruyan al millonario en el baile, la comedia y la actuación, pero claro, el problema viene luego. Pero ¿hasta cuándo puede durar ese engaño de Yves Montand para acercarse a Marilyn?
Para saberlo tendremos que ver la película, claro. Así que eso lo dejamos así para que todos los que nos están oyendo o viendo a través de YouTube pues puedan comprobarlo. Bueno, pues justamente esta es una de las películas que a mí me quedan por ver de ella, que las he visto unas cuantas, ¿no? Pero esta es de las grandes que me quedan por ver, a ver si hay suerte, ¿no? Toquemos madera y la ponen seguro en alguna de las televisiones en estos días. Seguro. Y hablemos ya de la última película de Marilyn Monroe, además que le unió también con otros grandes nombres de la escena del cine y que también tiene alguna anécdota, sobre todo pues como muy negativa. Un poco triste, pero fue una anécdota. Es del año 1961, como dices tú, un año antes de su muerte, y fue Vidas Rebeldes, de John Huston. Los protagonistas junto a ella fueron Clark Gable y Montgomery Clift. El argumento es de una joven que llega a Reno a divorciarse. Allí conoce a un viejo vaquero, Clark Gable, y acepta quedarse unos días con él para ver cómo es el trabajo que allí se desarrolla. Y allí también conoce a un vaquero más joven que es especialista en rodeos, Montgomery Clift. Es un drama, una película que tuvo muchos problemas en el rodaje porque entre el calor que hacía, como dices tú, has comentado antes, Marilyn muchas veces llegaba y no se sabía los diálogos. Estaban pues un poco todo el mundo histérico. Trabajar con caballos, aunque no eran ellos los que hacían quizás las escenas junto a los caballos, pero también era un problema que había. Y también pues que el director no podía hacer cargo de ellos. Cada uno tenía su ego, cada uno tenía su manera de ver, enfocar el rodaje, y fue un rodaje bastante pues distanciado unos de otros, aunque luego en la pantalla lo daba muy bien. Y lo que tú has dicho de la curiosidad, una anécdota un poco triste, pues que fue la última película de los tres protagonistas, Clark Gable, Montgomery Clift y Marilyn Monroe. Después de esa película, ninguno de los tres volvió a rodar, cada uno por unas circunstancias, y eso que Montgomery Clift era el más joven de los tres. Sí, pero también un alma torturada, si tenemos que decir las cosas, ¿no? Debido, bueno, pues a una situación también, igual que le ocurría a Marilyn Monroe, estas personas que son como muy hermosas, muy guapas y tal, también, pero en cambio tienen aspiraciones artísticas más amplias y la gente les tiene como una persona guapa que a lo mejor no tiene mucho talento, sobre todo en el caso de Marilyn, pues también, digamos que originaba situaciones psicológicas imprevisibles. Y en el caso de Montgomery Clift, según tengo entendido, un accidente de tráfico que le desfiguró la cara completamente, más otras cuestiones de su vida, pues hizo que bueno, cayera pasto de depresiones y de otras circunstancias. Bueno, de cualquier manera... No sé si nos da tiempo, François, a comentar un dato que es que se me ha olvidado antes de decirlo. En los muchos documentales que están poniendo últimamente de Marilyn Monroe, he visto uno en la que salían unas escenas de la última película que estaba ya rodando pero que no llegó a terminar. El título ahora mismo no recuerdo porque en español no tenía título, y entonces he visto algunas de las escenas, es que no sabía empezar a hablar. Eran tomas de acción y se quedaba en blanco, no podía seguir, o decía espera un momento, y no podía, y había varias tomas en que ella estaba guapísima, estaba con un vestido precioso, pero que no podía arrancarla a decir su frase, y eso me impactó mucho, eso me impactó mucho. Sobre todo porque a esa edad tenía 36 años, que 36 era muy joven, pero bueno, la flor de la vida. Como todo el mundo sabe, es verdad que Marilyn Monroe también sufrió, bueno, pues una situación en la que abortos, matrimonios fallidos, depresión, hacía que tomara muchas pastillas. Creo recordar por algún reportaje que tomaba pastillas para por la mañana de poder despertarse, pero también por la noche para poder dormirse, lo cual nos llama mucho la atención, ¿no? Porque era una mezcla explosiva, más luego pues la situación psicológica de salud mental que ella vivía. Bueno, pues hemos repasado con motivo de este centenario de su nacimiento aquí en Onda Cero Madrid Norte y en esta sección Cultura de Cine con Luis Alberto Jiménez, director del blog Cine para Disfrutar, la filmografía y anécdotas de Marilyn Monroe. Por supuesto, la situación es que podemos seguir disfrutando de sus películas, de su talento, de su belleza y sobre todo de la importancia también que nos transmite de cuidar la salud mental, ¿no? Por supuesto, es un legado que yo creo que todos tenemos que recuperar y disfrutar de sus películas, sobre todo, y como tú dices, pues intentar pues demostrar, o sea, recuperar la manera de no caer en lo que caen los que tienen esos problemas, por desgracia. Pues Luis Alberto, hasta la próxima semana, que pasen 7 días repleto de cine. Por supuesto, gracias. Hasta la vista. Hasta luego.